Sean bienvenidos y buenas tardes a todo el público conectado a esta 10ª videoconferencia sobre las maravillosas facultades de la UNI. Antes de continuar, me gustaría extenderles el saludo de la Magíster Ingeniera Noemí Quintana Alfaro, jefa de la Oficina Central de Admisión. Hoy vamos a conocer mucho más acerca de la Facultad de Ingeniería Mecánica. En este caso, esta es la segunda sesión 2 de 2. La semana pasada también estuvimos viendo la Facultad de Ingeniería de la sesión 1 de 2. En todo caso no lo hayan visto, por favor les invitamos a que ustedes puedan visualizarlo. Se encuentra en nuestro apartado de videos en nuestra red social. Sin más preámbulos, hoy toca hablar sobre la ingeniería mecatrónica y la ingeniería naval, a cargo de dos excelentísimos expositores que ya se los vamos a presentar en unos momentos. Antes de poder presentárselos, me gustaría darles las gracias a todos los participantes que hubo en este simulacro actual. Queremos recordarles también que en el siguiente simulacro se premiarán a los 10 primeros puestos con una semibeca para el próximo examen de admisión. Así que atentos a nuestras redes sociales cuando ya publiquemos las fechas para que así se puedan inscribir. Te recordamos que te continúes preparando para ingresar a la UNI. Ya sin más preámbulos, vamos a comenzar con la ingeniería mecatrónica, a cargo del ingeniero Ricardo Rodríguez Bunstiza, que hoy nos va a ilustrar con todos sus conocimientos. Por favor, ingeniero Ricardo Rodríguez, adelante. Bueno, muy buenas tardes con todos. Hoy vamos a hablar acerca de la ingeniería mecatrónica. Normalmente cuando el estudiante ya está terminando el quinto de secundaria, empieza tal vez un poco antes, pero ya cuando ya termina de estudiar, en la búsqueda de información, o tal vez no tenga claro, no tenga definida, digamos, lo que desea estudiar, ¿no? En este caso estamos hablando concretamente cuando ya el estudiante se define por la ingeniería y también le interesa saber programas que tiene la Universidad Nacional de Ingeniería. Como sabemos, tenemos 11 facultades y muchas especialidades, pero esta vez vamos a referirnos específicamente a la Facultad de Ingeniería Mecánica, la Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica. Es ahí donde nosotros vamos a empezar a dar esta charla de orientación. Normalmente el estudiante, pues hoy con los medios de comunicación que tenemos, conocidos por todos, queremos saber qué cosa es la ingeniería mecatrónica, ¿no? Una pregunta puntual que nos hacemos y empezamos a buscar en el Firefox, ¿no? En Google, empezamos a ver, digamos, diversidad de información que en Internet Explorer, etcétera, nos presentan. Y queremos saber acerca de la ingeniería mecatrónica y en concreto, qué ofrece la Universidad Nacional de Ingeniería en su programa de ingeniería mecatrónica. Normalmente se suele tener una idea, el estudiante que egresa, una relación con los robots, ¿no? Entonces la robótica como que es una relación coyuntural, ya sean robots móviles, los que tienen ruedas y hay algún movimiento de parte de los actuadores, o algunos otros de tipo bípedos, los drones que ya conocen, o algunos otros ya más industriales, etcétera, pero en realidad robots, ¿no? Robots que tienen articulaciones o tienen movimiento, ¿no? Hay un movimiento. No están del todo alejados, pero queremos centrar un poco más acerca de la mecatrónica y la relación que tiene con los robots, en este caso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tomamos un robot móvil, como el que ven aquí en la parte central, tiene muchos periféricos, de los cuales estos periféricos están en áreas concretas. Por ejemplo, tenemos los que están en la parte inferior, más en concreto las ruedas, el chasis y algunos elementos que tienen que ver con la parte mecánica, es decir, la estructura del robot es una parte mecánica, hay un diseño mecánico ahí de por medio. Luego también están los que les dan movimiento a las ruedas, que son los motores, ¿no?
Entonces, y los motores no se mueven sino con algunas tarjetas electrónicas y también con una fuente de alimentación. Entonces, por ahí tenemos la electrónica, ¿no? Parte de la electrónica. También para que se pueda conectar, digamos, todo el sistema, no solamente necesitamos la parte mecánica, la parte electrónica, sino también la interfase, que es un microprocesador que va a permitir interactuar con una PC o una laptop, pero tampoco es suficiente, porque para darle movimiento tenemos que interactuar también con el microprocesador, pero el microprocesador tiene un programa en el que se ejecutan las acciones que nosotros debemos darle al robot móvil. Entonces tenemos la mecánica, la electrónica y la informática. Con esos tres elementos empezamos a darle pues sentido a lo que posteriormente vamos a definir como la mecatrónica. Aquí hay un robot móvil que obviamente hay un movimiento conocido por todos ustedes como el seguidor de línea, ¿no? Es un ejemplo que en los colegios se difunde bastante. Pero seguimos preguntándonos, la mecatrónica habla acerca de lo sinérgico. ¿Qué es una unión sinérgica en la mecatrónica? Imaginémonos intersección de varios conjuntos, como los que vemos aquí. Estos conjuntos que se van a intersectar, como son la electrónica, la informática, la mecánica, y se asocia otro conjunto más, el conjunto del control. La intersección de todos ellos nos da la mecatrónica. Eso significa que la mecatrónica toma partes importantes para de repente un desarrollo, un diseño del robot móvil, en este caso, parte de la electrónica, parte de la mecánica, parte de la informática y el control para que podamos nosotros gobernar adecuadamente el sistema. Entonces ya vamos entrando a un terreno en donde la mecatrónica ya cobra sentido porque es una unión sinérgica, que significa que trabajan en forma coordinada. Bien. ¿Por qué estudiar en la UNI? La UNI es la pionera en ingeniería mecatrónica, ¿no? Por los años de 1995, ya hace décadas, en donde ya hay muchos profesionales hoy en día altamente competitivos, están, digamos, trabajando en el Perú y fuera del Perú. Es por todos conocido, y no solamente por la formación de entonces egresados, sino en conjunto con la infraestructura que tiene la UNI. Hoy en día tiene modernos laboratorios, el laboratorio 4, que es la ingeniería mecánica, y el laboratorio 5, que es de electricidad y automatización, y también tenemos un laboratorio de informática. El staff de profesores especialistas en diferentes especialidades que ofrece la Facultad de Ingeniería Mecánica, y modernos equipos que hoy en día cuenta la UNI. En este caso, la Facultad de Ingeniería Mecánica, la Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica. También nos solemos preguntar qué estudia un futuro ingeniero mecatrónico, ¿no? En este caso, ¿no? La mecatrónica, como comenté, tiene una unión sinérgica, ¿no? Pero esta unión sinérgica aquí ya hay varios conjuntos que aparecen, ¿no? Por ejemplo, aparece electromecánica, aparece CAD/CAM, aparece circuitos de control, sistemas de control digital, etcétera, simulación, controladores, transductores, modelado, muchos más. Este conjunto sería muy amplio y pues apenas si notáramos qué cosa es lo que está realmente indicando. Se han puesto solamente algunos referentes importantes, porque ya hemos dicho que no se olviden que la mecatrónica no es una unión sinérgica de 13 especialidades, y agrupo una cuarta más, que es prácticamente el control para un ingeniero mecatrónico. Entonces, el ingeniero mecatrónico, pues obviamente estudia todo lo relacionado a este contexto de tres áreas importantes, ¿no?
También nos solemos preguntar, por ejemplo, ¿qué software y hardware utiliza un ingeniero mecatrónico? Bueno, aquí hay bastante por hablar en realidad, porque no solamente se imparten cursos de mecánica, de electrónica, de informática, que es la sinergia para la mecatrónica. Estaríamos pues haciendo una numeración enorme de todo esto, pero acá podemos sintetizar de pronto en algunos programas referentes. Tenemos, por ejemplo, MATLAB Processing, LIDE, Arduino, SolidWorks, Java, no C++, Linux, sistemas operativos, ¿no? Programas relacionados con software libre, LabVIEW, Scilab, ¿no? Algunas tarjetas últimas, de última generación, que son los Arduino, los Raspberry Pi 4, los Launchpad IVA, etcétera, ¿no? Los DCPs, los BeagleBone, etcétera. Podemos ir citando y citando muchas interfaces, así como CNCs, PLCs o sistemas, digamos, de laboratorio mecánicos que nosotros tenemos en la UNI. Entonces, no solamente hay interfaces, programas, sino hay máquinas, hay dispositivos, ¿no? Hay estaciones en donde se hacen diferentes tipos de laboratorio. Entonces, en realidad, como pueden ver, el mecatrónico, pues, el que estudia mecatrónica tiene mucho por qué estudiar, digamos, porque tiene, pues, tres fortalezas importantes. Hoy en día, dentro de la nueva estructura curricular que está rigiendo en el 2020, hay un curso que es Introducción a la Ingeniería Mecatrónica. Ese curso de Introducción a la Ingeniería Mecatrónica sirve para que el estudiante pues vea realmente cuál es lo que viene en mecatrónica y hace un primer proyecto, 1 o 2 proyectos, dependiendo, y la programación, la electrónica y la mecánica, ¿no? Entonces, sin que necesariamente tenga que saber, por ejemplo, principios o leyes físicas, matemáticas, no se trata de eso, es un curso introductorio en donde el estudiante tiene las fortalezas necesarias para que entienda realmente cómo es la mecatrónica y a dónde nosotros llegamos con la mecatrónica, qué hacemos con la mecatrónica, cómo escalamos peldaño a peldaño hasta terminar de formarnos. Algunas otras preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son las áreas en donde se desarrolla un ingeniero mecatrónico? Estamos hablando ya de un estudiante que ingresó a la UNI, se terminó de formar en el 10º ciclo y ya es un egresado, porque todos tenemos un objetivo, ¿no? Ingresar a la UNI, a Ingeniería Mecatrónica, culminar nuestros estudios satisfactoriamente e insertarnos en el mercado laboral. Entonces, todos esos 10 ciclos que pasa el estudiante en la UNI es para formación, se forma. La UNI da un con ética, profesionalismo, capacidades. El estudiante de la UNI sale, termina, egresa y va al campo profesional, en donde puede lidiar, por ejemplo, con áreas relacionadas con el procesamiento de señales, la inteligencia artificial, muy de este presente. Por ejemplo, hemos oído hablar de Machine Learning, Deep Learning, etcétera, las apps, la comunicación remota, etcétera, Industria 4.0, los sistemas biomédicos que hoy en día pues también necesitan asistencia porque son equipos mecatrónicos, la parte de control electrónico y mecánico, ¿no? La automatización de procesos industriales, que obviamente que es el fuerte del mecatrónico, y también la manufactura, ¿no? En donde está la robótica industrial, ¿no? Y acompañado todo esto con la parte operativa de gestión y mantenimiento. Entonces, las áreas en donde el mecatrónico se desarrolla son amplias, ¿no? Ya nosotros vamos viendo, digamos, en nuestros egresados, pues, dónde ellos están insertados y trabajando, no solamente acá en Lima, en el Perú, en provincias, obviamente, tanto al norte como al sur, y también en el extranjero. Algunos haciendo especialidades, retornando aquí a la UNI, para también contribuir con la formación de los futuros mecatrónicos. ¿Qué capacidades posee la formación de un ingeniero mecatrónico? Bueno, aquí hay 4 importantes.
nosotros habíamos hablado de la formación, en este caso diseño de productos y procesos acorde a las nuevas tecnologías, que es algo importante dentro de la formación. Analiza estructura mecánicas y los sistemas electrónicos y dan soporte, ¿no?, y precisión al movimiento de un sistema mecatrónico, ¿no? Un sistema mecatrónico lo tenemos en casa hoy día, por ejemplo, basta que encontremos que tiene mecánica, electrónica, informática, es un sistema mecatrónico. Por ejemplo, un lector de DVD es un sistema mecatrónico, ¿no? Porque interactúa con software, tiene la parte mecánica o accionamiento mecánico y tiene la parte electrónica. Luego también identifica, analiza y estructura las partes que constituyen un producto o proceso mecatrónico, ¿no? Esta es digamos, una capacidad un poco más adentrada a lo que es el perfil, ya la formación de un estudiante que está en octavo, noveno, décimo ciclo, que ya está formándose y listo para regresar. Genera y propone soluciones que contemplen creatividad, innovación y mejora continua de un producto o proceso, ¿no? Constantemente siempre se está hablando de innovación, ¿no? La innovación es algo trascendente porque hace posible de que se plasmen las soluciones de ingeniería sin que necesariamente nosotros tengamos que hacer importaciones del extranjero de alto costo, sino el ingeniero está capacitado y es capaz de poder de repente mostrar un diseño y posteriormente pues con apoyo de empresas o de fondos poder tener un producto final, ¿no? Entonces es bastante amplio en realidad el tema de las capacidades. Empresas en donde trabaja un ingeniero mecatrónico, hay bastantes, bueno, la diapositiva ha quedado corta, pero sin embargo, pues hay algunos referentes importantes, OEC, Liguncio, Indrobai, Induso, Precision, Inducontrol, Cerro Verde, Las Mineras, Antamina, Degel, por ejemplo, generadoras, Starcraft, Bacus, Sauter, Aguas Latinas, Alicor, ABB, etcétera, ¿no? Y tenemos nosotros, digamos, ingenieros trabajando ya en planta en estas prestigiosas empresas, que son muchas más, ¿no? Es para indicarles algunas de ellas, ¿no? Son muchas más, así que de ese lado, el egresado y futuro ingeniero mecatrónico, pues va a estar muy bien porque tiene la fortaleza necesaria para poder lidiar con la ingeniería y dar las soluciones de ingeniería, que es lo que pide el país. Bueno, este era un pequeño vídeo. Este es un simulador, digamos, virtual de un sistema en donde intenta que la esferita esté digamos, centrada en un determinado eje. Esto es lo que se denomina lo que es el control, ¿no? Entonces, el control a través de una interfase que obviamente es esto ya a partir del séptimo, octavo ciclo, uno va ya interactuando, va trabajando, va conociendo los entornos de programación, en realidad el mundo del cálculo matemático. Este también es un vídeo, pero bueno, en todo caso, posteriormente los compartiremos. Este es un centro de investigación de ingeniería mecatrónica. Ahí está quien les habla, me enorgullece presentar a dos egresados de la UNI, ¿no? Ya ambos, uno es doctor, ¿no? Doctor ya egresado de Unicamp de Brasil, ¿no? Unos Edison Alfaro, que es él es Jara y Alfaro, son dos ya doctores y que han egresados de mecatrónica de la UNI, que han trabajado con lo que es la robótica, ¿no? Los robots bípedos, ¿no? Este es un proyecto ganador de 3 eventos importantes. Y bueno, pues ahí la investigación también en la UNI está bastante, digamos, trabajándose. Hay muchos grupos de investigación. La investigación no solamente atañe al séptimo ciclo, octavo, noveno, décimo, sino desde que el estudiante ingresa. Obviamente no se le puede exigir a un ingresante que está en primero, segundo, tercer ciclo que pueda hacer, digamos, que pueda aportar de repente soluciones concretas porque está en formación. Entonces tiene que ir, digamos, acorde a sus conocimientos de su ciclo.
los más grandes, estoy hablando de los de octavo, noveno y décimo ciclo, son los que guían a los menores, ¿no? Entonces es una cadena de conocimiento. Entonces, esto es importante destacar porque obviamente no solamente los jóvenes de hoy se quedan acá en el Perú, sino muchos quieren viajar, quieren actualizarse, quieren hacer maestrías, doctorados y quieren trabajar, pues obviamente la UNI está acreditada, estamos acreditados por ABET, entonces nuestros egresados son reconocidos como ingenieros en el mundo. Así que por ese lado la acreditación es un respaldo de la UNI hacia el mundo y el respaldo para los egresados que quieran continuar los estudios más adelante en el extranjero y poder, pues, obviamente trabajar ahí. Bien, gracias por su atención. Espero que esta charla, pues, haya servido para, en cuanto a algunas dudas que ustedes tuvieran. Por su parte, de repente, algunas preguntas estoy para poderlas responder. Muchas gracias. Correcto, ingeniero. Ricardo, muchas gracias por su explicación. Y ahora vamos con unas preguntas. Y comenzamos. Y Iván Timana nos dice: ¿es cierto que la mecatrónica se enfoca más en el control que otras áreas? Ya, interesante la pregunta. La mecatrónica es control. Vamos a situarnos algo en un aspecto muy importante. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema robótico y queremos darle visión, tenemos que hacer, digamos, el control del efector final, pero a través de la visión. Pero ahí hay otra área, ¿no es cierto? Tenemos la visión, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el término control está asociado, por ejemplo, con todo lo que es la inteligencia artificial, está asociado con la ingeniería en concreto para el mecatrónico. El término control no solamente atañe al área automatización y control, sino el control toma, digamos, procesamiento de señales, toma inteligencia artificial, ¿no? Toma, digamos, la parte del cálculo matemático, es decir, centra mucho, digamos, el entorno de los cursos con el área de control. Pero no entendamos el control como un área específica, repito, de automatización y control, que es un área enteramente mecatrónica, pero el control da un paso más allá, ¿no? Da un paso para, digamos, poder dar más prestaciones a otras áreas. Correcto, ingeniero. Pasamos a una siguiente pregunta y Frank Morán Vite nos dice: ¿cuál es la diferencia entre ingeniería mecánica y mecatrónica? Muy bien. Normalmente la ingeniería mecánica es la estructura, podemos decir, la plataforma de toda digamos, de la ingeniería mecánica es la base de las ingenierías. Entonces, nosotros, por ejemplo, uno que no es mecatrónico ni mecánico, vamos a poner que es electrónico o informático, tiene que programar una máquina y que ya tiene un diseño mecánico. Entonces, el otro profesional no sabe de este diseño. Es decir, hay un diseño de por medio, diseño mecánico, en donde se requiere para que como base, soporte, podamos trabajar con otra segunda plataforma que es la electrónica y una tercera plataforma que es el software. Entonces, no confundamos un tanto, digamos, de que el mecatrónico es un mecánico, o el mecatrónico es un electrónico, o el mecatrónico es un informático, sino, ya lo dije, ¿no? El mecatrónico toma lo mejor, toma de tres áreas: de la mecánica, de la electrónica y de la informática, ¿no? En ese sentido, hay una estructura curricular, hay una sumilla que se tiene en mecatrónica, en donde en esa sumilla, obviamente que está sobre las bases mecánicas, definitivamente. Si ustedes revisan
digamos, Mecatrónica Uni, en el portal, los primeros cursos son base mecánica. No podemos avanzar. El mecatrónico no puede avanzar si no tiene la base mecánica. Pero que no se confunda que no es un mecánico, ¿no? Tiene la base, la plataforma. De ahí continúa con la electrónica y con la informática. Correcto, ingeniero. Y vamos a la última pregunta y Ricardo Román nos consulta. ¿Cuál sería la labor específica de un ingeniero mecatrónico en una empresa? Bueno, normalmente hay lo que es las prácticas preprofesionales, en donde el estudiante aún empieza a tener, digamos, una interacción con lo que es una empresa y con las tareas que va a desarrollar. No se le puede pedir en una empresa a un egresado o un estudiante que está por egresar que dé soluciones concretas de ingeniería, porque apenas está empezando a terminar su formación, sino es que ya está formado y egresa y va a ir a hacer prácticas preprofesionales, postprofesionales. Entonces, es como un entrenamiento que él tiene de interactuar con la empresa. Obviamente no se le va a delegar tareas de soluciones concretas de ingeniería de alto nivel, porque él debe empezar, por ejemplo, con las partes básicas, por ejemplo, que son tableros eléctricos, de repente AutoCAD, algunos tipos de planos que tiene que trabajar, de dimensionamiento. Entonces poco a poco va a ir a campo, pero siempre va a campo con otro ingeniero que tiene más tiempo en la empresa. Entonces él va interactuando hasta que llega su momento y se convierte en ese ingeniero que era, digamos, su jefe. Pues ahora él tiene otro grupo de jóvenes. Y esa es la idea, ¿no? Nosotros no tenemos, digamos, somos como niños pequeños, ¿no? Que vamos paso a paso, gateamos y empezamos a caminar y después empezamos a correr. Pero todo tiene su tiempo. No es todo de inmediato, como en todo lugar. Es como que ahora, por ejemplo, va a ingresar a la uni, no se le va a pedir que concrete un proyecto, porque está en formación, apenas está empezando. Nosotros tenemos que hacer una relación del que ingresó a la uni con su primera experiencia. Es algo similar. Se refiere con el MIT. Bien. La uni tiene varios convenios marco, convenios también con otras universidades en el mundo. En concreto con el MIT, no podría responder esta pregunta. No estoy muy enterado, pero lo que sí es que hay convenios, obviamente, con universidades en el extranjero, y es ABET el que abre las puertas para que el estudiante pueda tener, pues, digamos, interactuar ya como ingeniero profesional en otros campos, o en el campo de la ingeniería mecatrónica en el mundo, ¿no? Correcto, ingeniero. Muchas gracias por contestar las consultas del público y por su brillante exposición. De parte de la Oficina Central de Admisión, le extendemos nuestra gratitud. Muchas gracias. Igualmente. Ahora pasamos a la ingeniería naval. Rápidamente nos trasladamos hacia lo naval, a cargo del expositor Naí Máximo Ramos Álvarez. En unos segundos, pequeños 2 minutos, regresamos con él. Y también el otro tema también muy interesante, que es Motion Amplification, que es una técnica de amplificación de movimiento. En este caso también hay ingenieros navales trabajando ahí. Es el caso de mi persona, en el cual uno puede medir las vibraciones a través de imágenes, ¿no? Y los softwares de optimización, ¿no? También de este tipo, ¿no? En el cual se trata de poder tener una planta de propulsión naval y tratar de estudiar los diversos enfoques analíticos, ¿no? Que uno tiene a veces, ¿no? Unas fórmulas, ¿no? Como ustedes
pueden tal vez observar en la academia algunas fórmulas que se utilizan, ¿no?, de manera analítica para poder hacer pequeños cálculos, ¿no? Y las famosas maquetas 3D, ¿no?, que también hay ingenieros navales, ¿no?, que trabajan justamente en lo que son reconstrucciones, ¿no?, por cámaras por ejemplo, las formas del casco, ¿no? O en este caso, para poder medir la imperfección del material, ¿no? Entonces, la carrera que hace unos años, ¿no?, tal vez en los años 90, que era muy, tal vez, centralizada en lo que era solo la parte de construcción, ¿no?, de una embarcación, siempre que se hablaba un poco de lo que es un ingeniero naval, era tipo un arquitecto, ¿no?, un arquitecto, el cual diseñaba embarcaciones. Ya no solamente es eso, ¿no?, sino actualmente se ha acoplado muchas, ¿no?, muchas ingenierías, y ha podido hacer que el campo de la ingeniería naval sea más amplio, no se pueda descentralizar más, ¿no? Es mi caso, ¿no?, por ejemplo, que yo hice investigación en Brasil, ¿no?, y pude ver muchas de estas áreas, ¿no? Pero fundamentalmente la ingeniería naval en sí, ¿no?, se trata, ¿no?, partiendo de sus inicios, de lo que es el diseño y la construcción de una embarcación, ¿no? Y uno puede empezar, ¿no?, en el caso de la universidad, en la uni, ¿no?, a poder, en los primeros 2, 3 años, a estudiar lo que es, en este caso, el ingeniero, ¿no?, el ingeniero naval, ¿no?, va asimilando cursos de grado, ¿no? En ese caso, ¿no?, en esos cursos de grado, ¿no?, donde se aprende muchas de las partes de fluidos, ¿no?, en este caso la parte hidrodinámica y la parte de estructuras navales y máquinas marinas, que son fuertes ramas, ¿no?, dentro de la ingeniería naval, para poder tener un perfil de ingeniero naval con éxito, ¿no? Entonces, yo en esta pequeña presentación he colocado algunas líneas de investigación que actualmente un ingeniero naval está trabajando. Por ejemplo, es el caso de aquí voy a mostrarles un cuadro, ¿no?, en el cual, por ejemplo, aquí se observa lo que es la ingeniería naval, ¿no?, y dos ámbitos que normalmente un egresado se encuentra al salir de la universidad, ¿no?, que es la parte de investigación y la parte profesional, ¿no? Entonces, para el ingeniero naval, en el caso de la parte de investigación, están las estructuras navales, por ejemplo, ¿no?, de investigación, investigar sobre lo que son estructuras navales, investigar sobre lo que es hidrodinámica, ¿no?, investigar sobre lo que son máquinas marinas, y aunque no está anexado a lo que es una investigación propia de un ingeniero naval, lo que es relacionado con la fotometría, ¿no? De igual manera, para la parte profesional, ¿no?, está en la parte del diseño, ¿no?, que también está ligada casi a la parte profesional, pero actualmente hay mucho, ¿no?, trabajo en lo que es mantenimiento, ¿no?, de embarcaciones, ¿no?, y también en apoyo a lo que son las mineras, ¿no?, y en algunas áreas afines, como lo mencionaba, ¿no?, en la parte civil, en la parte minera, ¿no?, y propiamente en el área naval, ¿no?, que es el sector pesquero del Perú, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no?, tenemos, por ejemplo, lo que son las estructuras navales, ¿no? Entonces, un ingeniero naval, ¿no?, en este caso aprende en su año académico, ¿no?, aprende mucho sobre lo que son las estructuras, ¿no? Justamente en su formación a partir del tercer año, ¿no?, en la carrera, aprende lo que son las bases, justamente, ¿no?, propias ya de un ingeniero naval, ¿no? Y ya no tanto de ciencias básicas, como es más matemática, ¿no? Entonces, en uno de esos cursos que uno aprende está el curso de estructuras navales, en el cual uno comienza a estudiar el comportamiento del material, ¿no? En este caso, en esta imagen, hay un pequeño choque, ¿no? Hay un choque en el cual se encuentra una embarcación y se encuentra el lado de otra embarcación. Entonces, el ingeniero naval, ¿no?, en una especialización puede lograr a poder, en este caso, predecir cuán grave va a ser el choque, ¿no?, el choque que sucede, ¿no? Entonces estudia las estructuras, conoce el comportamiento, en este caso lineal, no lineal, ¿no? Pero ya
pero tiene esa formación desde su tercer año, justamente, en qué es este tipo, cuáles son estos tipos de estructuras, ¿no? El casco del navío, ¿no? Las estructuras de cubierta, las estructuras, en este caso, las llamadas cuadernas, ¿no? Que forman el esqueleto de la embarcación, ¿no? Entonces, con eso, ¿no? El ingeniero trata de poder representar lo que podría suceder ante este tipo de accidentes, ¿no? Entonces, este es un ámbito en el cual, ¿no? Es un ámbito de investigación en el cual el ingeniero naval está inmerso, ¿no? Aquí está otro análisis también, ¿no? Es un tipo de análisis que se hace justamente que el ingeniero naval afronta, no solamente por ser un software, ¿no? Porque cualquier otro, tal vez, en este caso de otra especialidad, ¿no? Lo podría representar. Este es un software muy común que se utiliza en el área, en este caso ya de simulaciones numéricas, ¿no? Que puede representar, ¿no? Que puede representar o puede hacer este análisis numérico. Pero en sí, de parte más de la formación del ingeniero naval, es poder reconocer justamente estos tipos de fallas, ¿no? Por ejemplo, esta es una falla conocida que a veces se observa, ¿no? Que es una compresión, que debido a que como la embarcación se encuentra bueno, vamos a decirlo así, está en flotación, ¿no? Está en el mar, ¿no? Propiamente la embarcación va a estar sometida a algunas cargas, ¿no? Debido a la onda del mar. Entonces, hay momentos en el cual, ¿no? Pueden darse este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es ahí donde, en este caso, el ingeniero naval trata de poder explicar el porqué, ¿no? El porqué, no solamente desde un ámbito numérico o tal vez que otro profesional lo podría hacer, sino también entendiendo un poco lo que es en sí hacer el estudio de una embarcación en ondas, ¿no? Saber un poco de lo que es la dinámica del navío, ¿no? Que son cursos que se llevan, en este caso, en el 8º ciclo, más o menos, ¿no? Cursos de dinámica del navío, teoría del buque 1, teoría del buque 2, ¿no? Y lo que es, en este caso, la parte de, propiamente dicho también, hidrodinámica, ¿no? Que son cursos que se llevan, ¿no? En el tiempo de formación, ¿no? A partir del 4º año o 8º ciclo, que sería el equivalente, ¿no? Donde ya el conocimiento ya está un poco más madura, en este caso, el conocimiento del alumno para poder hacer frente a este tipo de análisis, ¿no? Entonces, esta es un área de investigación. Otra área de investigación muy más propiamente dicha también del ingeniero es poder estudiar, en este caso, el comportamiento de la embarcación en el mar, ¿no? Cómo se comporta la embarcación en el mar y a partir de ahí poder, en este caso, analizar la resistencia que tiene, ¿no? La embarcación en un fluido. En ese caso, ¿no? Uno hace un análisis, aunque estos son un análisis que, por ejemplo, son un poco más sofisticados, ¿no? Pero son análisis en el cual uno calcula justamente lo que es la resistencia al avance. Entonces, dentro de los años también de formación del ingeniero naval, hay este tipo de curso, ¿no? Que es cálculo de resistencia al avance. ¿Pero para qué calculamos justamente esta resistencia? Porque parte del diseño que conlleva a poder realizar en una embarcación, se tiene que seleccionar un motor, un tipo de hélice, ¿no? Un tipo de forma, optimizar la forma del casco. Entonces es necesario hacer un tipo de análisis como estos, ¿no? De CFD. Aunque actualmente, ¿no? La Universidad Nacional de Ingeniería tiene un canal propio, ¿no? De la universidad. En ese canal se hacen pruebas de remolque, que son parecidos al análisis que muestro en esta simulación numérica, ¿no? Son los famosos pruebas de remolque, en el cual se tiene un carrito, ¿no? Y se trata de poder, mediante un mecanismo, ¿no? Entre comillas, jalar a la embarcación, ¿no? Entonces, con unos sensores, ¿no? En este caso de velocidad y también de fuerza, se mide justamente esa resistencia que se tiene al fluido, ¿no? O al agua, ¿no? Con eso uno puede seleccionar, ¿no? Y poder verificar la forma, ¿no? Entonces, el ingeniero naval, con los diversos softwares que también aprende en su formación a partir del tercer año, como lo menciono, ¿no? Optimiza la forma, ¿no? Esta parte de aquí del navío, ¿no?
que tiene que ser optimizada. ¿Para qué? Para que justamente ayude a poder disminuir la resistencia en el mar y pueda llegar, ¿no? O pueda alcanzarse mayores velocidades, ¿no? Con eso, eso es muy útil, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de la llamada faena de pesca, ¿no? Que es cuando la embarcación tiene que ir al lugar de pesca, ¿no? Y tiene que ir lo más rápido posible, ¿no? Y poder llegar para poder capturar el cardumen y volver también, ¿no? En este caso, la forma, ¿no? Ayuda mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque al disminuir justamente ese tiempo y al disminuir también la forma, porque mientras menor, en este caso, el peso de acero que uno logra con el acero, ¿no? Más carga, entre comillas, uno puede llevar, ¿no? Claro que hay todas unas normas, ¿no? Que se ve también en la carrera, ¿no? Que tienen que, en este caso, cumplir las embarcaciones para llevar un tipo de pescado, un tipo de condición de carga y así, ¿no? Para que pueda justamente, ¿no? Cumplir, ¿no? Y traer el pescado, bueno, llevar a la comercialización, ¿no? Del pescado. Entonces, esos son unos análisis, ¿no? Y esta es otra línea de pesquisa, ¿no? También que recién se está preponderando, ¿no? En el cual son las máquinas marinas, ¿no? Los tipos de plantas que existen, ¿no? Entonces, parte del aprendizaje también del ingeniero naval es poder justamente conocer el tipo de planta, ¿no? ¿Cuál es el corazón de la embarcación? Porque sin el tipo de planta de propulsión, uno no puede saber, ¿no? Uno no puede conocer cómo va a ser, en este caso, la eficiencia que se va a transmitir, en este caso, a las hélices, ¿no? Que es el punto final que va a dar la propulsión a la embarcación. Entonces se tiene que saber un poco, se tiene que conocer. Existen diferentes tipos de plantas, ¿no? Que propiamente, ¿no? Se estudian justamente en la carrera, ¿no? Ahí, por ejemplo, aquí se encuentra una planta, en este caso, esto es una embarcación, ¿no? Más que una embarcación, tal vez el término en ingeniería naval es un equipo flotante, ¿no? Es una embarcación offshore, ¿no? En este caso se llama semisumergible, ¿no? Que es para poder extraer justamente el petróleo, ¿no? Del fondo marino, ¿no? Se utiliza mucho, ¿no? Son semisumergibles, ¿no? Y otras embarcaciones como esta de aquí, que son embarcaciones de apoyo, ¿no? Que justamente ayudan a poder llevar la carga, ¿no? A estas embarcaciones semisumergibles, ¿no? Pero, como vuelvo a repetir, en cada una de estas embarcaciones hay un tipo de planta, ¿no? Hay una planta que justamente va a dar propulsión o va a ayudar, ¿no? A poder darle velocidad a la embarcación, ¿no? O poder simplemente, ¿no? Moverlo, ¿no? Entonces, eso en sí, ¿no? Es parte del aprendizaje del ingeniero naval, ¿no? Y por último, ¿no? Está lo que este es un trabajo, ¿no? En el cual presenté yo con un egresado, ¿no? En un congreso el año pasado, en el cual justamente les hablaba de un tema nuevo que se está viendo en la parte, no solamente de ingeniería naval, creo que en varias áreas de la ingeniería, ¿no? El caso de la ingeniería mecatrónica que presentó el anterior ponente, ¿no? También se utiliza mucho, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer reconstrucciones. Ahora, en el caso de ingeniería naval, ¿no? Aunque no se ve estos cursos dentro de la universidad, ¿no? Pero sí en una especialización, yo lo vi en mi especialización, ¿no? Yo soy formado magíster y doctor en la Universidad de Río de Janeiro, ¿no? La Universidad Federal de Río de Janeiro, ¿no? Y justamente aprendí mucho sobre esta técnica que ayuda mucho en la parte experimental, ¿no? Entonces, tal vez esa formación es la que, bueno, es la que tal vez se complementa, ¿no? Se complementa más con un magíster, ¿no? O con un doctorado para que justamente se puedan desarrollar este tipo de trabajos, ¿no? Que es, por ejemplo, una hélice, que es un trabajo de mi empresa, ¿no? Mi empresa se llama Enaptec, y en el cual nosotros desarrollamos para la reconstrucción de una hélice, ¿no? Por fotometría. Entonces, es una técnica que nos ayuda, ¿no? En el caso para lo que son artefactos navales, ¿no? A poder justamente conocer un poco, ¿no? Tal vez de algún tipo de imperfección que pueda haber en la hélice que trae problemas, y así, ¿no? Tal vez conocer, tal vez otro tipo, ¿no? De, por ejemplo,
que son cosas más específicas tal vez para el diseño, ¿no? Pero ayuda a poder entender un poco el comportamiento también del modelo, ¿no? De esa manera uno puede obtener esta nube de puntos que se llama, ¿no? Llevarlo a un software, ¿no? Y poder analizar el comportamiento real, ¿no? De lo que se encuentra realmente, porque una cosa es el diseño y otra cosa es lo que se encuentra en la realidad, ¿no? Entre estos dos puntos hay tal vez muchas falacias que se puede cometer, ¿no? Entonces es muy importante entender un poco el comportamiento no perfecto del diseño, sino imperfecto, ¿no? Que para el caso, ¿no? Es más lo que se observa, ¿no? En lo que son líneas de investigación. Todas estas líneas de investigación son líneas afines que el ingeniero naval está actualmente, ¿no? Actualmente se trabaja, ¿no? Pero propiamente dicho, ¿no? Se desarrolla mucho lo que es el diseño. Por ejemplo, aquí hay un diseño típico de una barcaza, ¿no? Bueno, en el cual se encuentran ahí las estructuras, ¿no? Uno ve el comportamiento justamente de cómo estructurar, cómo seleccionar este tipo de espesor de plancha, ¿no? Cómo seleccionar en este caso el tipo de perfil, ¿no? Aquí hay un tipo de perfil T, cómo dimensionar en este caso esta distancia. Entonces, ese tipo de análisis se ven justo en los cursos de estructuras navales que es parte de la formación del ingeniero naval, ¿no? De igual manera, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Hay ramas afines en las cuales se puede, ¿no? El ingeniero naval está trabajando, ¿no? Una de ellas, ¿no? Es el área de motion amplification, bueno, es el área de fotometría, ¿no? O con la técnica de motion amplification, ¿no? ¿Para qué sirve justamente esta técnica? Es justamente para poder medir vibraciones, que nosotros, ¿no? Como ingenieros navales, observamos en lo que son las hélices, ¿no? Observamos en un motor, observamos en la línea de eje de una embarcación, ¿no? Y así, ¿no? Y entre otras áreas que también se pueden utilizar. Pero esto es lo que actualmente, ¿no? Se está investigando, ¿no? Así también, ¿no? Solamente para terminar, contando un poco mi experiencia, yo trabajé en este laboratorio, es el Núcleo de Estructuras Oceánicas de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en el cual desarrollé diversos experimentos, ¿no? Todos al ámbito naval, ¿no? En este caso, naval offshore, ¿no? Porque se veía mucho lo que era el comportamiento, en este caso, de estructuras, ¿no? Al ámbito offshore, ¿no? El ámbito offshore es en sí, es el ámbito en el cual, ¿no? Uno tiene una embarcación, ¿no? Un artefacto naval que va a extraer petróleo, ¿no? Entonces tiene múltiples, ¿no? Elementos que están envueltos. Entonces uno de ellos es, por ejemplo, el riser, ¿no? Otro es el Ben Stifner, ¿no? Que son, en este caso, el riser son como mangueras, ¿no? Entonces se hacía el estudio ahí, ¿no? De cuánta temperatura podía resistir, de cuánta carga podía resistir, este tipo, entre comillas, de mangueras para poder extraer el petróleo del fondo de mar, ¿no? Trabajé en este laboratorio por casi 7, 8 años, ¿no? Y vi mucha parte experimental, ¿no? Actualmente la formación hay varios ingenieros navales, ¿no? Y varios doctores, ¿no? Que han vuelto a Perú, ¿no? Es el caso, tal vez por resaltarlo, del doctor Mantari, ¿no? Que está en un proyecto en el cual él ha desenvuelto, no sé si tal vez lo conocen, ¿no? Pero unos respiradores mecánicos, ¿no? Que está justamente ayudando, ¿no? A lo que es con este tema del COVID. Entonces, no solamente el ingeniero naval se ha abocado, como tal vez para poder resumir esta presentación, a solo lo que es la embarcación de diseño, sino a partir de esa formación y ese conocimiento que propiamente la Universidad Nacional de Ingeniería les da, ha podido desarrollar otras áreas y ha podido acoplarse muy bien a otras áreas, ¿no? Por eso tenemos egresados trabajando en muchas pesqueras, ¿no? Tenemos egresados trabajando en lo que es el CIMA Chimbote, el CIMA Iquitos, el CIMA Perú, lo que es en este caso TASA, ¿no? Y otras también egresados que están en otras universidades, ¿no? Por ejemplo, en el Canal de Bélgica hay un egresado, José Villagómez, ¿no? En la Universidad Federal de Río de Janeiro hay varios doctores, ¿no? Que son también de la especialidad de naval. En la Universidad de NTNU, también de Noruega, ¿no? También hay varios egresados, y así otros, ¿no? Que están también en Portugal, ¿no?
están en este caso más en la parte de Europa, ¿no? Y lo que es Brasil, ¿no? Entonces, muchas gracias por la presentación. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Naim Máximo. Pasamos unas preguntas, ¿sí? Antes de terminar con la presentación. Y Oscar Danilo Antaurco nos pregunta: ¿los ingenieros navales participan activamente en el desarrollo y ensamblaje de navíos propuestos por empresas extranjeras? Sí, dígame. Sí, está bien. Le consultábamos. Oscar Danilo Antaurco nos pregunta: ¿los ingenieros navales participan activamente en el desarrollo y ensamblaje de navíos propuestos por empresas extranjeras? Ya. En este caso, ¿no? Nosotros sí trabajamos activamente, ¿no? Como les mencionaba, en sí, lo que es CIMA, ¿no? O lo que es TASA, no se dedican a desarrollar diseños propios, ¿no? Pero sí diseños, en este caso, de extranjeros que traen, ¿no? Pero sí, el CIMA tiene, por ejemplo, las patrulleras, ¿no? Las que hacen, en este caso, el servicio militar, tal vez de cuidar las aguas, ¿no? Marítimas. El CIMA sí hace ese tipo de diseños, ¿no? Entonces sí hacemos diseños, ¿no? Actualmente yo estoy trabajando en un proyecto que es de proas, ¿no? En el cual estamos proponiendo un nuevo diseño, ¿no? Entonces, creo que ese feedback, ¿no? Ese retorno de varios doctores, ¿no? Está ayudando a impulsar un poco la industria naval, ¿no? Proponiendo diseños, ¿no? En el caso mío, ¿no? Estamos proponiendo un diseño, ¿no? Nuevo en este caso, a embarcaciones que tienen años, ¿no? Antiguamente lo que se hacía era eso, ¿no? Simplemente se trataba de poder utilizar diseños antiguos y se seguía con eso, ¿no? Pero actualmente se está, ¿no? Fomentando proponer nuevos diseños, ¿no? Entonces, esa sería un poco la respuesta, ¿no? Pasamos a una pregunta más y dice: ¿se podría decir que Ingeniería Naval ve lo mismo que un oficial de Marina Mercante con mención a máquinas? No, porque como lo menciona la pregunta, ¿no? Una cosa es una especialización, ¿no? Como menciona, ¿no? De máquinas, solamente de máquinas, ¿no? Convención y máquinas. Pero el ingeniero naval ve no solamente lo que son máquinas, ¿no? Porque sí también ve lo que son plantas, ¿no? En realidad son plantas, ¿no? De propulsión naval. Ve lo que son los motores, el diseño, la selección de los motores, generadores, tipo de hélice, ve todo eso, ¿no? Pero además ve la parte estructural también, o el propio diseño, ¿no? La forma que tiene, esa forma bonita que ustedes ven en los yates o en una embarcación bueno, que lo ven por internet, tal vez, esas formas bonitas, ¿no? Tal vez formas complicadas, tal vez. Ese es propio del ingeniero naval, ¿no? No solamente porque tal vez confunden a veces lo que es el arquitecto, ¿no? O lo que es el ingeniero, ¿no? El arquitecto sí ve un poco más las formas, pero el ingeniero naval ve también el análisis, ¿no? Esos análisis que les he mostrado, ¿no? En relación a softwares, también ve el ingeniero naval, ¿no? O es competencia del ingeniero naval. Y vamos por la última pregunta y Ricardo Román nos consulta: ¿cuáles son las oportunidades laborales para el ingeniero naval? ¿Se tendría que asimilar a la Marina? Bueno, ese es un camino, ¿no? Actualmente creo que hay unos 2 o 3 conocidos que yo tengo que están asimilados a la Marina, ¿no? Pero como les menciono, ¿no? Están los astilleros, ¿no? Que uno puede trabajar. Y también están las mineras. Hay varios navales, ¿no? Debido a su formación que tienen, ¿no? Que han podido también incursionar en lo que es las mineras, ¿no? Hay varios trabajando en lo que son las mineras. Y se han especializado en lo que son, en este caso, seguridad o también lo que es soldadura, ¿no? Hay varios porque también dentro de la carrera, ¿no? Creo que en sí, dentro de mecánica, no sé si sé que es en mecánica y lo que es naval, llevan a profundeza lo que es la parte de soldadura, ¿no?
Entonces, no solamente está la Marina, ¿no? La Marina, ¿no? No solamente es un camino, ¿no? Sino existen varios, ¿no? Está también en este caso, como les menciono, hacer investigación, ¿no? Que es el área donde varios ingenieros navales han salido, ¿no? Y han tenido buenas respuestas, ¿no? Del extranjero. Bueno, yo, por ejemplo, mi orientador quería todavía que continuara, ¿no? Entonces, solo que yo quería volver, ¿no? Porque en este caso ya tenía bastante tiempo fuera de Perú, ¿no? Pero existen muchas oportunidades, ¿no? No solamente el área de investigación, sino también en el área, en este caso, ¿no? Propiamente dicha, profesional, ¿no? Muchas gracias por contestar las preguntas del público, doctor Naín, y por su ilustre exposición. Igualmente, de parte de la Oficina Central de Admisión, le extendemos nuestra gratitud por su ilustre exposición. Está bien, gracias. Sin más preámbulos, participantes, queremos recordar que la próxima semana tenemos a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, más conocida como la FAUA Uni, que se presentan a la misma hora por el mismo canal. Y también recordarles una vez más que en el próximo simulacro se premiarán a los 10 primeros puestos con una semibeca para el próximo examen de admisión. Los esperamos la otra semana.